Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Diálogos de Alto Gobierno. Análisis de los principales temas de la agenda pública del país que todo gobernante o aspirante debe conocer y entender. Conduce Laura Montes Guzmán, periodista de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP. Hola a todas y todos nuestros oyentes, bienvenidos a un espacio más con la Escuela de Alto Gobierno. Aquí nos acercamos a la ciudadanía con las iniciativas y temas de gran impacto sobre el alto gobierno y la alta gerencia pública. Soy Laura Montes, periodista de la Escuela de Alto Gobierno, y hoy tenemos un programa muy especial con información clave para todos los territorios. Estamos en la mesa de trabajo con Cindy Bernal, periodista de la Escuela de Alto Gobierno, y Henry Cardoso, investigador académico de la Escuela de Alto Gobierno. Quiero agradecer también a nuestro invitado especial, que ahorita ya lo vamos a presentar, y a todo el equipo de Radio ESAP por este espacio. Así es, Laura, pero antes de continuar, quiero saludar cordialmente a toda nuestra audiencia que hoy nos acompaña. Gracias por estar aquí y por hacer parte de este espacio tan importante, donde el diálogo y el intercambio de experiencias que fortalecen nuestra gestión pública y el desarrollo de los territorios. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias, Cindy, por ese saludo. Ahora sí voy a dar paso a nuestro experto temático de la Escuela de Alto Gobierno, el doctor Manuel Moscote, quien nos va a socializar su último trabajo realizado en las notas de gobierno que está haciendo la escuela. Esta nota se titula Paz positiva, paz negativa, el pensamiento complejo aplicado a los territorios PEDET. Bienvenido, profe, y gracias por acompañarnos en este espacio. Laura, muy buenos días a los compañeros también de la Escuela de Alto Gobierno, de la SAP, que nos acompañan aquí en esta mesa de trabajo. Gracias, profe. Buenos días, Laura, Manuel, Cindy. Gracias por invitarme a este espacio tan importante para dar a conocer los resultados y hallazgos de la nota de gobierno sobre paz territorial, negativa y positiva para la toma de decisiones. Bueno, profe, en la nota de gobierno tratas un concepto que es la paz negativa y la paz positiva en el territorio. Cuéntanos por qué hablas de la paz y esos términos. Bueno, lo que quiero mencionar también es que soy administrador público de esta escuela. Agradecido de este espacio y de este formato, Laura y Henry, que me parece importante porque creo que nos permite poder tener sobre todo un debate más abierto sobre una temática que a mi juicio es muy relevante en la coyuntura actual, y precisamente lo menciono en mi nota de gobierno, muy relacionado también con un debate preelectoral. Creo que para la ciudadanía y para gran parte de las personas que nos acompañan, pues es muy cierto todo lo que estamos viendo en medios de comunicación sobre el tema de la confrontación, del concepto de violencia, de actores armados, de economías ilícitas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una temática muy relevante sobre la coyuntura actual que vive nuestro país. Me preguntabas sobre el concepto de paz positiva y negativa. Precisamente creo que desde la Escuela Superior de Administración, desde la Escuela de Alto Gobierno, pues nuestra tarea es poner sobre la mesa debates académicos muy asociados a temas de coyuntura, como lo acaba de mencionar, y precisamente desde la línea de gobierno y gerencia pública quisimos plantear y traer algunos conceptos muy relevantes de algunos pensadores, particularmente de un académico noruego que muy contemporáneo, de hecho murió el año pasado, que plantea, digamos que un debate académico en torno al concepto de paz y de violencia, que es Johan Gallup. Y en esta en esta nota de gobierno, lo que precisamente quisimos traer a colación es ese concepto de paz positiva y negativa. Voy a empezar con el primero, que es la paz negativa, y es lo que generalmente estamos viendo en el diario noticioso y en la coyuntura actual del país, que es el tema de las violencias, indicadores de
violencia, atentados terroristas, tomas de municipios, homicidios, etcétera, etcétera. Es decir, que el concepto de paz negativa desde esta definición se limita exclusivamente al tema de la violencia, de si existe o no violencia. Y se mide pues efectivamente en esos indicadores que están allí. Número de homicidios, número de actores armados, etcétera, etcétera. Que es importante tenerlo en cuenta, por supuesto. Pero precisamente Gallup lo que plantea es que hay otro concepto, digamos que también es muy relevante traerlo a colación, y es el concepto de la paz positiva. Y ese lo que plantea precisamente es que la paz no es simplemente la ausencia de la violencia como tal, sino que efectivamente es el constructo de un proceso de transformación de los territorios, de que efectivamente la paz no es solamente que no haya disparos, sino que efectivamente haya presencia de Estado social de derecho, es decir, que haya goce efectivo de derechos por parte de los ciudadanos. Y es algo que, pues evidentemente, los que tenemos la posibilidad de recorrer este país, pues evidenciamos en gran parte de nuestros territorios. No solamente por lo que vemos, sino también por los indicadores sociales que existen en nuestro país. Entonces creo que es muy relevante esta temática. Creo que es un inicio y yo creo que hay que plantearlo como, digamos, esto no está completamente abordado. Digamos, esta nota de gobierno es la necesidad de poder plantear sobre la mesa esta discusión, de que la ciudadanía entienda que efectivamente la discusión no está simplemente en el cese de hostilidades y que la paz no es la firma de un acuerdo, sino que precisamente es la construcción colectiva y la transformación de nuestros territorios. Entonces creo que esos dos conceptos son relevantes para esta nota de gobierno. Y creo que también es relevante porque hace ya más de 34 años suscribimos la Carta Política de nuestro país. Y allí hablamos de un Estado, y hablo, digamos que entre comillas, o en negrilla, un Estado social de derecho. Creo que para muchos territorios y muchos ciudadanos eso todavía no existe. Es decir, hay ausencia de Estado en muchos de estos territorios, y es precisamente el combustible que está generando que hoy existan economías ilícitas, de que tengamos un diagnóstico en el cual existan más de 230.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, ¿sí? De que efectivamente hayan unos indicadores que no es que los desconozcamos, por supuesto, es importante tener en cuenta que hay indicadores, por supuesto, de violencia, pero si no desconocemos el otro concepto de la paz positiva, de que efectivamente es a través de la transformación de los territorios que se cambia que se cambia el país, que se transforma, pues efectivamente estamos, digamos que creo que poniéndonos una venda, digamos que todos los colombianos. Y precisamente yo creo que ya vendrán más adelante de pronto algunas preguntas, pues eso es relevante para el alto gobierno, que es nuestro cliente principal. Al final, desde el alto gobierno es que se tomarán algún tipo de decisiones. Entonces, creo que con esto doy apertura un poco al debate en términos de lo que planteamos en esta nota de gobierno, pero sí termino diciendo que es un primer punto de partida, porque creo que esto hay que mantenerlo y socializarlo de forma permanente para que la ciudadanía, insisto, entienda que la paz no es simplemente el cese de la violencia, sino sobre todo la transformación del territorio. Profe, me parece muy interesante eso que menciona sobre la paz positiva. Personalmente, yo no había escuchado ese término, y que tú lo traigas hoy en este espacio me parece importante. Y también, como lo mencionas también en esta nota de gobierno y como nos explicas de manera clara, que es justamente esa ausencia, que no solamente la simple ausencia de la violencia, sino que también es poder entender que en los territorios se tienen que ejercer el Estado social de derecho. Muy importante que lo hayas traído acá en esta mesa, y te lo agradezco porque siento que es un término que no se habla normalmente en la comunidad. Bueno, profe, tú mencionas en el texto la importancia del principio dialógico y del principio hologramático, si lo digo mal me corriges, que son esas ideas extraídas de la corriente del pensamiento complejo para comprender la paz territorial. A raíz de esto te quisiera preguntar, ¿qué relación tiene esta teoría en la paz en Colombia? Bueno, tengo que, digamos, mencionarlo en esta mesa también porque yo estoy haciendo un doctorado en pensamiento complejo, ¿sí? Okay. No es tampoco, digamos, que una novedad que esté incorporando, digamos, que toda la lógica y la teoría, digamos, que tiene el pensamiento complejo, que es, digamos, que una de las principales obras de un pensador francés vivo, además, contemporáneo, que es Edgar Morin. Y precisamente lo traigo a colación porque tiene relación directa con Gallup.
paz positiva y paz negativa. Es decir, lo que estamos planteando aquí un poco es que varios principios que digamos que sustenta el pensamiento complejo, pues tienen relación un poco con el tema de la multisectorialidad, de poder entender las complejidades del territorio, de entender que el pensamiento complejo no es simplemente pensar que es difícil, ¿sí? Porque a veces dicen, cuando mencionamos el tema del pensamiento complejo, digamos que como pensamiento y como desarrollo epistemológico, pues se piensa que es simplemente entender que es algo difícil. Pero simplemente lo que planteamos acá desde el punto de vista de los principios es que hay dos principales que se asocian un poco con la temática de la paz positiva y la paz negativa. Y en el texto nosotros relacionamos un poco con el concepto de paz territorial. Paz territorial un poco entendida como la mezcla de esos dos conceptos. Pero pues el principio dialógico un poco lo que plantea es que hay que entender que efectivamente los contrarios coexisten, ¿sí? Que no se puede decir simplemente que en un territorio hay ausencia de violencia o que hay, digamos, que presencia institucional en su conjunto. Es decir, transitarán los dos por mucho tiempo en su momento, digamos, en un territorio específico, y ahora lo podemos ver con algunos casos específicos, pues hay violencia y hay institucionalidad. O puede que haya paz y no haya institucionalidad, es decir, que los contrarios permanentemente van a coexistir, y eso es importante poderlo entender para la aplicación de la política pública. Es decir, no se puede simplemente fragmentar y tener una visión lineal de una situación específica en un territorio. Es decir, que coexisten efectivamente los contrarios, y allí en el texto nosotros planteamos efectivamente que puede haber en un territorio al mismo tiempo y coexistir la paz y el conflicto, ¿cierto? El orden y el desorden, ¿sí? El desarrollo y la violencia. Es decir, que efectivamente tenemos que comprender que nosotros no tenemos una mirada lineal sobre un territorio, o no debemos tener una mirada lineal sobre el territorio. Particularmente eso es lo que plantea el principio del pensamiento complejo del principio dialógico. Y el hologramático está muy asociado un poco a entender que pues el todo está en las partes y las partes están en el todo. Es decir, un caso específico, una situación particular de un municipio PEDED, ahora explicamos qué es un municipio PEDED, pero digamos un municipio históricamente excluido, rezagado, digamos con indicadores sociales muy bajos, municipios que prácticamente es el 80% de los municipios de nuestro país que son de categoría sexta, es decir, que tienen ingresos muy bajos y una debilidad institucional importante. Es la realidad también del país, es decir, la visión específica y local de ese municipio demuestra o muestra pues la realidad de una situación nacional, es decir, y la realidad nacional es importante entenderla también para que pueda aplicarse de forma específica como una política pública en el territorio. Entonces lo mencionamos allí, lo explicamos más desde una visión académica. Creo que aquí lo tratamos de mencionar un poco para que se pueda entender para todos los oyentes que nos acompañan, pero prácticamente es eso, poder entender que hay dos principios allí que se relacionan directamente con esta temática de paz territorial y que son, digamos que unos principios que están contemplados en el marco del pensamiento complejo. Adentrémonos un poquito más en esta cuestión de la paz territorial. Si uno tuviera en cuenta esos ingredientes que estás mencionando, la paz positiva, la paz negativa, el principio dialógico, el principio hologramático, ¿cuál sería brevemente el estado actual de Colombia en los municipios PEDED, es decir, los municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial, aplicando esos principios, esos postulados, esa conceptualización que tú haces dentro de la nota de gobierno? Profe, y antes también para completar esa pregunta, también quisiera traer de pronto algunos ejemplos, ya que la ESAP también se enfoca en trabajar con los territorios. ¿Qué ejemplos tú también podrías mostrarnos de los trabajos que se han llevado a cabo frente a estos temas? Bueno, ahora lo voy a comentar porque además no solamente traigo esta temática a colación por la experiencia, sino que estoy también desarrollando actividades asociadas a paz territorial o a políticas de paz hace poco más de 2 años. Lo primero que quiero decir para darle respuesta un poco a la pregunta que nos hace Henry, creo que hay que siempre en estos espacios tratar también de conceptualizar y dar a entender qué es un municipio PEDED. Digamos que Colombia avanzó en el 2016 en la firma de un acuerdo de paz, que fue un hito histórico que buscó que se
acabara, porque así está planteada, una paz estable y duradera, que se acabara un conflicto que llevaba al país por más de 60 años. Todo el mundo lo sabe y esa coyuntura creo que todos la vivimos en términos del sí y el no, etcétera, etcétera. Y eso fue hace 9 años. Precisamente esta semana el acuerdo de paz está cumpliendo 9 años. Ayer, antier, creo que hubo unos eventos, yo no pude asistir, pero lo estuve viendo por internet, del 9º aniversario del acuerdo de paz. Ahora, entonces, ¿qué son los municipios PED? En la firma del acuerdo se estableció, bajo una lógica y una metodología que no creo que sea pertinente mencionar acá, que 170 municipios de los más de 1000 municipios que existen en el país eran los municipios que históricamente habían estado viviendo, digamos, situaciones de violencia permanente histórica. Entonces, esos 170 municipios son los que se llaman los municipios PED. Y allí se estableció todo el desarrollo de una arquitectura institucional para poder plantear una estrategia de desarrollo y de transformación de esas lógicas. Y es particularmente pertinente porque luego de 9 años, pues hay un balance, digamos que un poco agridulce, y creo que hay que decirlo. Hay que reconocer que efectivamente de los 170 hay municipios pues que efectivamente han llegado a algunas inversiones que históricamente no llegaban. Eso creo que hay que mencionar. Pero también hay que decir que después de 9 años hay muchos municipios en donde hubo un proceso de transformación de la violencia, porque efectivamente el Estado no llegó y no ha llegado, ¿sí? Creo que por eso es pertinente y en la nota de gobierno hacemos mención un poco a ese ejercicio. Pero no solamente están los municipios PED, ¿sí? De hecho hay otros municipios, cerca de 790 municipios hoy en Colombia, que es casi cerca del 70% de los municipios, hoy tienen situaciones asociadas con la paz negativa y con la paz positiva, es decir, ausencia de Estado, pero efectivamente indicadores altos de violencia, de economías ilícitas, etcétera. Entonces, hacemos un símil un poco, pues porque esos municipios entraron en una lógica de un proceso de transformación de hace 9 años, y hoy creo que si bien hay que mencionar que hay avances, yo creo que no hay que decir que no, pero hay informes institucionales de la Contraloría, más informes que han publicado, digamos, otras instituciones como la Fundación Ideas para la Paz, que menciona que hay municipios en los cuales no hemos avanzado digamos que en las transformaciones que se habían planteado. De hecho, los PED estaban planteados para 10 y 12 años. Han pasado 9 y las transformaciones tampoco se han dado. Eso hace parte también de la generación de confianza. Por eso la ciudadanía insiste en que no ha pasado nada y que después del proceso de paz aún los territorios no se han transformado. Y creo que hay que plantear muchos escenarios y muchas situaciones para no decir que es bueno ni malo, sino sobre todo qué podría pasar y qué vendría y qué deberíamos hacer. Casualmente en la nota de gobierno, que es un ejercicio también de coyuntura, Henry, hablábamos de un proyecto de ley que se estaba discutiendo en el Congreso de la República. Así es. Se aprobó ayer. Sí. ¿Sí? Allí lo estábamos planteando como parte del proceso, pero casualmente se publicó ayer. Si ustedes ven la nota, allí está planteado como una expectativa, pero se aprobó ayer. ¿Y eso qué implicaciones tiene? De poder entender que esto es un proceso, ¿sí? Vemos que la transformación del territorio no se va a dar tampoco de la noche a la mañana, ¿sí? No se iba a dar tampoco en 9 años. Allí estaba planteado poner ejercicio, pero aquí estamos planteando también un camino adicional de 10 años, que para mí es positivo y creo que hay que aplaudir, porque efectivamente estamos reconociendo que la transformación pues es un proceso, digamos, que no va a ser de la noche a la mañana, y eso también tiene que entenderlo la ciudadanía para que no se generen expectativas. Pero podrá ser más rápido si efectivamente hay un ejercicio articulado tanto de la institucionalidad como la comprensión que tiene la ciudadanía de que es un proceso complejo, y de ahí la relevancia que tiene el pensamiento complejo para este ejercicio. Entonces termino diciendo, Henry, un poco de que efectivamente persisten brechas estructurales, de que hay avances puntuales, pero que la transformación también es insuficiente frente a las realidades que tiene este país. Perdóneme que me exprese, pero la semana pasada estuve en Quibdó no, en Buenaventura, y yo creo que yo llegué, digamos, me afectó mucho ver, digamos, que las realidades de muchos de nuestros territorios, de lo que hoy a veces se habla de la Colombia profunda, y llegué afectado precisamente por eso, ver efectivamente que hay, digamos, que territorios en los cuales no hay Estado de Derecho, digamos, no hay goce efectivo de derechos, ¿sí? Porque alguien puede decir, en la zona rural o en la zona incluso urbana de Buenaventura, pues ahí está el hospital, pero pues yo no tengo ni siquiera ni los 2.000 ni los 20.000 pesos para desplazarme, y mucho menos después para poder adquirir las medicinas. Es decir, hay una disponibilidad y alguien puede decir, pues ahí está. Lo mismo pasa en la Sierra Nevada, por ejemplo, donde efectivamente ahí
pues hay unos puestos de salud, hay un hospital de primer y segundo nivel, con las condiciones precarias que puedan tener en muchos casos, pero no hay un efectivo goce de derechos por parte de gran parte de la ciudadanía. Entonces, esas son las realidades que hoy tiene nuestro país y estos municipios. No solamente los PEDES, insisto, sino muchos otros municipios que también requieren este tipo de intervenciones. Profe, en la nota de gobierno tú mencionas que es necesario hacer una reorganización, una reorientación estratégica para consolidar una verdadera paz territorial. Cuéntanos cuáles serían esos ejes fundamentales de ese proceso de cambio y qué desafíos traen consigo. Yo planteo 3, no son los únicos, por eso creo que esto es simplemente un ejercicio inicial, porque plantear 3 también es reducir la problemática, digamos que a una temática simplista, pero creo que hay que también ir priorizando, digamos. Insisto que creo que el tema de la paz negativa, que a veces lo asocio con, digamos que es decir, que el ver el árbol no nos permita, digamos, no nos limite a ver el bosque, digamos, de que saber que efectivamente hay unos indicadores de violencia, que hay unas economías ilícitas, no nos limite a ver que también efectivamente hay que generar unos procesos de transformación territorial, es decir, una paz, una violencia estructural, es decir, las causas de la violencia estructural, que creo que es lo que estamos mencionando. Pero yo menciono allí 3 cosas. Voy a mencionar, digamos que una que está muy asociada a la transformación económica y a la transición de economías ilícitas a economías lícitas. Creo que eso es un tema muy relevante. Porque al final, esto es lo que se está generando en un combustible para que se estén generando pues, grupos armados y una disputa territorial, que es lo que creo, digamos, pues la evidencia empírica lo menciona, es en lo que se ha venido transformando también el conflicto, digo entre comillas el conflicto armado en Colombia, porque ya no hay un conflicto armado como tal, sino hay una disputa de economías ilícitas en gran parte del territorio. Entonces creo que hay un elemento central y es que la institucionalidad y el alto gobierno debe hacer un esfuerzo importante para que efectivamente se generen unas transformaciones territoriales y podamos tener una base productiva que genere que nuestros campesinos hoy no siembren hoja de coca, sino que puedan sembrar otro tipo de productos. Eso implica también pasar por un tema de reforma agraria, digamos. Eso está planteado en el primer punto del acuerdo de paz de hace 9 años. Y allí pues digamos que creo que todo el mundo lo ha escuchado. Este gobierno ha hecho esfuerzos importantes, pero hay, digamos que, un vacío enorme en ese tema. Entonces creo que ese es uno de los puntos que yo planteo en la nota de gobierno. Insisto, creo que planteo 3, pero no son exclusivos y creo que tendríamos que ir avanzando en poder identificar cuáles son las prioridades en las cuales tiene que avanzar el Estado colombiano en eso. Otro, por supuesto, pues es en los temas de articulación integral, digamos, componente de seguridad, de justicia, pero sobre todo de protección social, digamos, que eso es lo que tiene que ver un poco con el tema del Estado social de derecho, y finalmente un tema de fortalecimiento institucional, es decir, todo esto no puede pasar si nuestros municipios hoy no tienen las capacidades para ejecutar recursos, para formular proyectos y para implementar efectivamente políticas públicas en nuestro territorio. Profe, se nos está acabando el tiempo, pero yo sí quisiera hacer la última pregunta para concluir este espacio que me parece que amerita también tener una segunda parte, pues es un tema que nos compete a todos. Bueno, sobre el análisis que usted nos presenta, ¿cuál es ese papel del alto gobierno a nivel político y directivo en las tomas de mejores decisiones, centradas más que todo en la paz positiva y no meramente en la paz negativa? Bueno, sí, creo que el tiempo es corto para poder plantear, digamos que, una temática de estas, pero creo que yo menciono varios en el documento y las voy a mencionar un poco en desorden. Mientras creo que hay un tema de necesidad de poder entender, digamos, las intervenciones multinivel, que es eso, al final, digamos que nuestro Estado colombiano está planteado ante 3 niveles de gobierno: nación, departamentos y municipios. Y hoy hay que decirlo y hay que reconocer que prácticamente cada uno hace lo suyo, por distintas variables, con temas de fortalecimiento institucional, por temas políticos, etcétera, que al final no permiten que haya, digamos, una intervención estratégica dependiendo de las competencias que cada uno de estos niveles tiene. Entonces allí lo estamos planteando y es que hay una necesidad de que haya una metagobernanza multinivel real, porque en el papel y en el discurso pues todo habla de la articulación y la articulación de las políticas y los planes, pero en la realidad eso es muy complejo y quienes estamos en el día a día en la administración pública sabemos que eso al final termina siendo, digamos que, un cuento chino para poderlo, para mencionarlo y que no puedan entender. Eso es una realidad que hay que plantear nuevamente sobre la mesa. Lo otro es que
el alto gobierno sí tiene que plantear una dirección estratégica, es decir, superar el cortoplacismo, que eso nos pasa. Eso lo vemos en todo lado, digamos. Y aquí es importante poder entender que esto debe ser una política de Estado independientemente de los ciclos políticos que hoy vive el país y de las discusiones políticas que vive el país. Creo que es importante la generación de una legitimidad y la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. ¿Y por qué lo menciono? Hay muchas variables que nos permiten ver que la ciudadanía hoy no confía en las instituciones en el Estado. Una principal es que, hoy elegimos autoridades con el 30 y el 40%, o máximo el 50% de las personas en este país que tienen capacidad de elegir, lo hacen. Es decir, no creemos en la institucionalidad. Y eso lo vemos todos los días en los municipios que recorremos. Hay una desconfianza total sobre la institucionalidad y el Estado, y creo que es muy importante que todos los días, y eso lo hacemos, profesor Henry, no solamente de estas notas de gobierno, sino en la tarea que hacemos como Escuela Superior de Administración Pública en los procesos de formación que hacemos, no solamente con el alto gobierno, sino con la ciudadanía, que también son temas que realiza la Dirección de Capacitaciones, de poder generar confianza o contarle a las personas que existe un Estado, que hay una forma, y que incluso también, y ya termino con esto, perdón que me extienda, y es que los ciudadanos también tienen que entender que es que la institucionalidad y el Estado no es eso que está allá. A veces decimos que el Estado es allá. Al final el Estado también somos nosotros, y en ese tema que pongo a colación, pues si yo no tomo decisiones y no tomo partido y no sé por quién voto o regalo el voto, que creo que ahorita he visto campañas muy importantes que a mí me gusta un poco, es, usted está regalando su voto, usted efectivamente se da cuenta que la legitimidad también es parte de la tarea que usted tiene que realizar, que cada ciudadano tiene que hacer, y que creo que ojalá las personas que nos acompañen lo entiendan desde ese punto. Y por último, muy asociado al pensamiento complejo, pues es la gestión de la incertidumbre y de las complejidades, que hay que entenderlas. Y termino diciendo es que, la transformación del territorio no se da desde un escritorio en Bogotá. Y eso se ha dicho 1000 veces, pero sigue pasando. Es decir, que hay que entender la incertidumbre, las complejidades que tiene nuestro territorio, y que no es lo mismo un municipio en el Caribe que un municipio en la Amazonía, un municipio en el Pacífico o un municipio, hay complejidades que hay que entender, y las políticas deben superar esa visión simplista y lineal. Yo sí creo que hay muy importante que lo podamos entender. Creo que eso lo planteamos en esta nota de gobierno como un rol de la alta gerencia y de los servidores públicos del alto gobierno en Colombia. Laura, Henry, profe Manuel, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes sobre estas principales recomendaciones frente a la nota de gobierno, así como los lineamientos clave para los tomadores de decisiones. Los invitamos a plantear sus apreciaciones y validar la presencia del manuscrito en la caja de comentarios. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todo el equipo. A ustedes, muchas gracias. Diálogos de Alto Gobierno. Análisis de los principales temas de la agenda pública del país que todo gobernante o aspirante debe conocer y entender. Conduce Laura Montes Guzmán, periodista de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP.